Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, por supuesto, mucho drama. Sí, como ya habrás adivinado por el título, hoy vamos a hablar de series turcas en Netflix, esas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta que has visto el último episodio. Sabemos que las series turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y no es para menos, con sus historias intensas, sus personajes carismáticos y esa capacidad única de hacernos suspirar y llorar en cuestión de segundos. Así que, si eres de los que disfrutan de un buen romance, con sus giros inesperados y sus conflictos que te dejan al borde del asiento, o si te encanta una trama llena de secretos y revelaciones que te mantienen pegado a la pantalla, este es tu vídeo. Hoy vamos a explorar 12 joyas turcas que puedes encontrar en Netflix, 12 historias que te van a hacer vibrar, reflexionar y, ¿por qué no?, hasta enamorarte un poquito. Antes de que comencemos, no olvides darle al botón de me gusta si te emociona este tema, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, preparad las palomitas, porque esto empieza. Vamos a empezar nuestro recorrido por este universo de telenovelas turcas con una que seguro ya has escuchado mencionar, Amor 101. Esta serie es una delicia, una combinación perfecta de drama adolescente y nostalgia noventera. La trama sigue a un grupo de jóvenes inadaptados que, para evitar la expulsión de su instituto, deciden unir fuerzas y hacer que su profesor se enamore, porque si él se va, ellos también. Lo que empieza como una estrategia para seguir juntos, se convierte en una montaña rusa de emociones, con primeros amores, amistades inquebrantables y reflexiones sobre el paso a la adultez. Lo que más me gusta de Amor 101 es la química entre los personajes, la forma en que cada uno va evolucionando a lo largo de la historia y esa capacidad de hacernos recordar nuestros propios años de instituto, esos tiempos de rebeldía, incertidumbre y las primeras experiencias del corazón. Definitivamente, es una serie que te va a sacar una sonrisa, alguna que otra lágrima y te va a dejar con una sensación de calidez en el pecho. Ahora, si lo que buscas es una historia más intensa, con intrigas palaciegas y ambición desmedida, te recomiendo sin dudarlo El Sultán. Esta serie es un auténtico festín visual, con una producción impresionante y un vestuario que te dejará sin aliento. La trama nos transporta al Imperio Otomano, donde seguiremos la vida del sultán Solimán el Magnífico, sus luchas de poder, sus amores prohibidos y las conspiraciones que se tejen a su alrededor. El Sultán es una serie que te va a atrapar con su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus escenas cargadas de drama y tensión. Si eres fan de las series de época, con grandes batallas, intrigas políticas y un toque de romance, El Sultán es una apuesta segura. Prepárate para adentrarte en un mundo lleno de opulencia, secretos y decisiones que cambiarán el curso de la historia. Cambiando completamente de registro, nos adentramos en el misterioso mundo de The Gift. Esta serie nos propone un viaje a través de la historia y la mitología turca, con una trama que mezcla elementos de fantasía, suspense y romance. La historia gira en torno a Atiye, una joven artista de Estambul que, tras descubrir un símbolo misterioso en unas ruinas ancestrales, se verá envuelta en una serie de acontecimientos que cambiarán su vida para siempre. The Gift es una serie que te va a hacer pensar, que te va a plantear preguntas sobre el destino, sobre el poder del pasado y sobre la conexión que tenemos con nuestros ancestros. Si eres de los que disfrutan de las historias con un toque místico, con personajes enigmáticos y una atmósfera cargada de suspense, esta serie te va a fascinar. Además, los paisajes turcos son absolutamente espectaculares, lo que le añade un valor extra a la experiencia visual. Si lo que te apetece es una historia de amor de las de antes, con todos los clichés que amamos, tienes que ver Love is in the Air. Esta serie es la definición de comedia romántica, con una trama sencilla pero adictiva que te hará suspirar y reír a partes iguales. La historia sigue a Eda, una joven que sueña con convertirse en arquitecta, y Serkan, un exitoso empresario que, por un giro del destino, se ve obligado a fingir que están comprometidos. Lo que empieza como una farsa, poco a poco se va convirtiendo en algo más real, con escenas llenas de química, situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Love is in the Air es una serie que te va a hacer pasar un rato agradable, que te va a recordar que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, hay que darle una oportunidad al destino. Además, los actores principales tienen una química increíble, lo que hace que la serie sea aún más disfrutable. Ahora, vamos con una serie que te va a hacer reflexionar sobre las segundas oportunidades, el perdón y la importancia de la familia.
Hablo de Yakamoto S-245, una serie de ciencia ficción y drama que nos presenta un futuro distópico donde una catástrofe solar ha diezmado la población. La historia sigue a Arman, un biólogo marino que, junto a un grupo de científicos, se refugia en un submarino de investigación para sobrevivir. Lo que empieza como una lucha por la supervivencia, se convierte en un viaje a través de las emociones humanas, los miedos y las esperanzas. Yakamoto S-245 es una serie que te va a sorprender con su originalidad, con sus personajes complejos y con su capacidad para plantear preguntas profundas sobre la condición humana. Si te gusta la ciencia ficción con un toque de drama, esta serie no te va a decepcionar. Si eres de los que aman las historias de superación personal, no te puedes perder Mi otra yo. Esta serie nos presenta la historia de tres amigas que, tras recibir un diagnóstico devastador, deciden emprender un viaje a un pequeño pueblo de la costa turca para encontrar respuestas y sanar sus heridas emocionales. Lo que empieza como una búsqueda de salud, se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde cada una de ellas tendrá que enfrentarse a sus propios miedos y fantasmas del pasado. Mi otra yo es una serie que te va a inspirar, que te va a recordar que la amistad es un pilar fundamental en nuestras vidas y que, a veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos. Además, los paisajes turcos son absolutamente preciosos, lo que le añade un valor extra a la experiencia visual. Continuando con nuestro recorrido por las series turcas en Netflix, vamos ahora con una que seguro te va a enganchar si te gustan las tramas de abogados, intrigas judiciales y secretos familiares. Hablo de quién huimos, mamá. Esta serie, con un ritmo trepidante y una atmósfera cargada de misterio, nos presenta la historia de una mujer y su hija que, tras años viviendo huyendo, intentan encontrar un lugar donde puedan sentirse seguras. Pero el pasado siempre vuelve para atormentarles, y los secretos que guardan podrían poner en peligro sus vidas. De quién huimos, mamá, es una serie que te va a mantener al borde del asiento con cada episodio, que te va a sorprender con sus giros inesperados y que te va a hacer cuestionarte quién es el bueno y quién el malo en esta historia. Si eres fan de los thrillers psicológicos, esta serie te va a fascinar. Si lo que buscas es una historia de amor con un toque de drama, Ethos es una opción muy interesante. Esta serie nos presenta un mosaico de personajes de diferentes orígenes y creencias que, a través de sus vidas entrelazadas, nos muestran la complejidad de la sociedad turca contemporánea. La trama se centra en Merim, una mujer que trabaja como limpiadora en Estambul y que, tras una crisis de ansiedad, decide acudir a terapia. A partir de ahí, conoceremos a otros personajes con sus propias historias, sus propios dramas y sus propias luchas internas. Ethos es una serie que te va a hacer reflexionar sobre la identidad, la religión, las clases sociales y la búsqueda de la felicidad. Si eres de los que disfrutan de las historias con personajes profundos, con diálogos inteligentes y con una mirada crítica a la realidad, esta serie te va a encantar. Cambiando de género, nos vamos a adentrar en el mundo de la acción con 50M2. Esta serie nos presenta la historia de Golge, un sicario que, tras una traición, se ve obligado a huir y a adoptar una nueva identidad en un barrio de Estambul. Lo que empieza como un intento de esconderse, se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde Golge tendrá que enfrentarse a su pasado y a sus propios demonios. 50M2 es una serie que te va a enganchar con sus escenas de acción, sus personajes carismáticos y su trama llena de intrigas y giros inesperados. Si eres fan de las series de acción con un toque de drama, esta es una muy buena opción. Además, la ambientación en los barrios más humildes de Estambul es muy interesante y le da un toque único a la serie. Ahora, vamos con una serie que te va a hacer suspirar y emocionarte con su historia de amor prohibido. Hablo de Fatma, una serie que nos presenta la historia de una mujer de mediana edad que, tras perder a su marido, se ve obligada a tomar las riendas de su vida y a enfrentarse a un mundo que siempre le ha sido hostil. En su búsqueda de justicia, Fatma descubrirá una fuerza interior que ni siquiera sospechaba que tenía. Fatma es una serie que te va a sorprender con su originalidad, con su personaje principal, que es de esos que se te quedan grabados en la memoria, y con su capacidad para abordar temas tan importantes como la violencia de género, la desigualdad y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las series con personajes femeninos fuertes, con tramas intensas y con un mensaje potente, esta serie te va a fascinar. Si lo que buscas es una historia con un toque más ligero, Asif es una opción muy refrescante. Esta serie nos presenta la vida de un grupo de amigos que, en su camino hacia la treintena, tendrán que lidiar con las presiones de la vida adulta, los problemas de pareja y los dilemas existenciales. La serie es una comedia con un toque de drama, que te hará reír, reflexionar y, ¿por qué no?,
hasta sentirte identificado con alguna de las situaciones que viven los personajes. As If es una serie que te va a recordar que la amistad es uno de los pilares fundamentales de la vida y que, a veces, la mejor manera de superar los problemas es hacerlo en compañía de tus seres queridos. Además, los actores principales tienen una química increíble, lo que hace que la serie sea aún más disfrutable. Y para finalizar nuestro recorrido por las series turcas en Netflix, vamos con una que te va a dejar pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Hablo de The Protector, una serie que nos presenta la historia de Hakan, un joven que, tras descubrir que tiene poderes sobrenaturales, se ve obligado a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan a Estambul. The Protector es una serie que te va a enganchar con su mezcla de acción, fantasía y mitología turca, con sus personajes complejos y con su trama llena de intrigas y sorpresas. Si eres fan de las series de superhéroes con un toque original, esta serie te va a encantar. Además, la ambientación en Estambul es espectacular y le da un toque único a la serie. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por las series turcas de Netflix. Espero que estas recomendaciones os hayan resultado interesantes y que hayáis encontrado alguna que os apetezca ver. Hemos recorrido un amplio abanico de géneros, desde el drama adolescente hasta la ciencia ficción, pasando por la comedia romántica, el suspense y las historias de superación personal. Hemos descubierto personajes fascinantes, hemos vibrado con historias de amor y desamor, y nos hemos adentrado en mundos llenos de intrigas y secretos. Lo importante es que hemos visto que las series turcas tienen mucho que ofrecer, con su capacidad para conectar con nuestras emociones, para hacernos pensar y para entretenernos de una forma única. Quiero daros las gracias por acompañarme en este viaje, por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Habéis visto alguna de estas series? ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que consideréis que debería estar en esta lista? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber vuestras recomendaciones. No olvidéis también que vuestra participación es fundamental para el crecimiento de este canal, así que vuestros comentarios y recomendaciones son muy valiosas. Y por supuesto, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de me gusta, compartirlo con vuestros amigos que también aman las series turcas y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras recomendaciones. Activar también la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes deciros que os espero en el próximo vídeo, con más recomendaciones y sorpresas. Hasta la próxima, cinéfilos y seriéfilos, y que sigan las maratones. Adiós.